Olá, muito bem-vinda ao programa del microblading. Eu sou Gabriela Fortuna, experta em microblading e micropigmentação, e no programa de hoje eu te vou ensinar quais são os pontos claves para realizar um desenho de cejas perfeito em tu cliente se desejas realizar um microblading. Antes de empezar el contenido, si todavía no estás suscrita en mi canal de YouTube, aquí abajo de este vídeo tiene un botón de suscribirte. Solo tienes que hacer un clic y luego activar las notificaciones para recibir un aviso siempre que yo suba algún contenido en mi canal. Así no vas a perder nada sobre el mundo del microblading, ¿cierto? Y también déjame un me gusta si te gusta este vídeo y que yo haga clases assim, ensinándote os pontos claves para realizar um microblading com segurança. Muito bem, eu estou aqui com meu iPad para a classe de hoje porque será uma classe prática. Eu te vou ensinar em diferentes perfis de cejas, diferentes perfis de clientes, grossores, como se realiza um bom desenho de cejas, que há que ter em conta para que esse trabalho de microblading se veja realista, bonito, natural, para que não te salgas do perfil da cliente, para que não seja um trabalho que se veja muito pesado, um trabalho artificial para esta clienta, de resultado final. Agora, eu não te vou ensinar aqui um desenho de cejas para realizar um tratamento de desenho, de henna, ou somente uma depilação, não. Nós vamos enfocar aqui, como é um programa de microblading, nós enfocaremos em como corrigir as simetrias e como se realiza um bom desenho para que se veja um efeito realista de resultado final, para que se veja que, uau, parece que esse trabalho quedou perfeito para essa clienta e não se nota onde estão os pelos do microblading, onde são os pelos da clienta, para que como se fosse um desenho natural da clienta de toda a vida, certo? Agora, tudo o que eu vou fazer aqui no iPad, poderás fazer também em tu móvel, não necessitas ter um iPad para fazer esta prática. Aqui eu vou usar um iPad que é de Apple e tem, claro, um bolígrafo, mas você pode realizar com o dedo também se tens um Apple, ou se não tens, te recomendo a baixar uma aplicação em tu móvel, vale? Em qualquer móvel se pode baixar, é uma aplicação gratuita que se chama Lights, vale? Lights X. Esta aplicação se pode fazer também provas diferentes com o dedo mesmo, por em cima de fotos de tus clientes, ou ir praticando em fotos que se encontram no Google mesmo e vas fazendo esta prática que eu te vou passar aqui. Agora vem comigo que eu vou começar aqui a realizar as práticas e vas a ver aqui como que eu vou ensinar-te os pontos claves para reproduzir em tus clientes quando esteja atendendo. Agora, antes de começar a falar sobre realmente como se realiza o desenho, o mapping em la clienta, eu quero fazer uma introdução a que é o desenho de cejas e vamos começar aqui com esta modelo, ok? Primeiro de todo, para quem vai começar agora a trabalhar com microblading ou mesmo com desenho de cejas, há que ter uma percepção de que é uma ceja. ¿Qué son las cejas? Porque yo tengo muchas alumnas que son principiantes cuando llegan al curso y ellas ni siquiera nunca han mirado realmente para una forma de cejas, una forma bonita o una forma que necesita depilar y cómo sería la forma ideal. Claro que ellos no tienen esta percepción de inicio y por eso que acaba siendo difícil dibujar unas cejas, porque eles não têm nenhuma ideia, porque nunca fizeram uma valoração, assim, uma análise, nunca observaram realmente uma ceja bonita, uma ceja feia e compararam assim para ver a diferença. Muito bem, vamos começar por aqui. A esta clienta, vamos a ver aqui. Quando miramos aqui, comparamos os dois lados, ok? Se nos chega uma clienta como esta, mira como vamos observar aqui, não está bonita, porque não se vê uma forma tão definida verdade? Destas cejas. Só que eu posso observar, claro que ela tem pelos, posso observar a parte inferior, ok? De um lado, a parte inferior do outro lado. ¿Vale? Este é o princípio, são os princípios. A parte superior das cejas estaria aqui e aqui.
¿cierto? Claro que también tenemos la cola. Ahora, la cola va por aquí, ¿ok? ¿Cierto? Y la parte superior también va por aquí. Esta parte es lo que llamamos de cola. Y este es el inicio de la ceja de la clienta, ¿cierto? Inicio, cola. Es lo básico que hay que saber. Y aquí sería el punto más alto de la ceja de la clienta, que llamamos de ponto alto. Aqui seria o início, que no desenho chamamos de ponto do início. E aqui PA, que seria ponto alto. E aqui onde termina a serra da clienta, que chamamos de ponto final. Certo? Agora, como se chama? Vamos valorar agora esta parte. Toda esta parte interna, ¿vale? Toda esta parte hasta el ponto alto llamamos de cuerpo. Aquí es el cuerpo de la ceja de la clienta. ¿Ok? Vamos a escribir en negro. Cuerpo. Cuerpo y cola. Muy bien, ahora que ya tenemos esta definición de qué es el inicio, de qué es el punto alto, toda esta parte es el cuerpo y la otra parte es la cola. ¿Ok? Y luego terminamos la ceja, llegamos al punto final. Ahora sí tenemos que saber cuáles son las medidas ideales del grosor de la ceja de la clienta. ¿Cuánto vamos a tener aquí de grosor? ¿Ok? El grosor del inicio es diferente del grosor aquí del punto alto. ¿Ves que es diferente? Y es una ceja, aquí tratándose de ver una ceja natural, queda más bonita, más delicada, cuando el inicio sea un grosor más largo, ¿ok? Y el punto alto sea un grosor más fino, ¿cierto? Ok, perfecto. Y la cola, mira que la cola va terminando cada vez más fina, para que se vea más delicada. Esto sería el ideal al hacer un diseño de cejas en la clienta, reproducir así de esta forma, ¿ok? Todavía no hemos hablado de grosor, pero aquí ya tenemos el concepto. Ahora vamos al otro lado. Entonces aquí en la ceja de la clienta, ¿qué vamos a observar aquí? Mira que ella tiene una forma ya, ¿verdad? Se ve una forma, se ve que ella ya tiene pelos, pero ¿qué le falta? Le falta aquí hacer más el inicio, que se vea un inicio, puede ser cuadrado, puede ser un inicio redondo, pero que se vea un poquito más ancho que esta parte aquí, que es su punto alto, ¿ok? El punto alto nunca puede ser más ancho que el inicio. Y aquí es lo que tenemos, mira, que ajustar. Ahora vamos a quitar aquí estas formas. ¿Ves que se observa que el inicio es bastante fino? Mira dónde está el inicio aquí de la ceja de la clienta ahora, y mira cómo está aquí esta parte del punto alto, que está más ancha, ¿cierto? Ideal hacer el inicio más ancho que el punto alto, porque así se va a ver una armonía, ¿ok? Perfecto. Y en el punto alto podemos depilar un poquito. Aquí siempre hay que hacer esta línea del diseño subiendo en dirección al punto alto. Si la clienta ya tiene esta forma, vamos a preservar, porque así subimos la mirada de la clienta. Si hacemos siempre esta línea más en diagonal hacia arriba, mira la línea inferior y la línea superior también, es una ceja arqueada y queda bonito. ¿Cierto? Y ahora, cuando llegamos al punto alto, es la parte que vamos redondear, como hacer más curvada esta línea inferior, y vamos en dirección al final de la ceja. Y aquí también vamos a curvar esta línea superior y hacer, a mí me gusta hacer esta cola, ¿vale? La parte superior un poco más curvada, que se ve una forma más natural, más delicada cuando hacemos así, forma más curvada. Ahora aquí también hay que tener cuidado aquí, ok? Aquí sería una demarcación, ¿vale? Claro que hacemos en la clienta bien esta demarcación aquí en línea recta, que hay que tener cuidado. Cuando hacemos unas cejas, ¿ok? Primero, cuando empezamos por esta línea inferior, que es el inicio, que hay que tener en cuenta que la cola,
que aquí está el final de la cola nunca puede bajar más que el inicio de la ceja de la clienta, nunca puede bajar, o terminamos la cola, la punta de la cola aquí en la misma altura del inicio, ok, o un poquito más arriba, ¿vale? Si aquí vamos a iniciar la línea, vamos a subir en dirección al punto alto y luego hacer la curvita y terminar esta colita aquí en la misma altura que el inicio. Y la parte superior también vamos a subir al punto alto y hacer la curva y ya encontrar con la parte de abajo. Yo siempre empiezo por la parte de la línea inferior, ¿ok? Bueno, la cola se puede hacer más fina como acabo de hacer ahora, una línea más recta por aquí, también es un otro estilo. Si yo quiero hacer una forma más marcada, una cola más fina, se usa mucho ahora que las rusas, ucranianas, así mucho esta forma de ceja, ¿ok? Una cola más fina. Pero a mí me gusta dar un poquito más de grosor a la forma. Bueno, ahora podemos hacer una ceja más arqueada. En este caso, ¿vale? En este caso, si hacemos una ceja más arqueada, ya se va a salir, por ejemplo, porque yo tengo que subir más, va a salir más de la forma de la cliente, vamos a tener que depilar más esta parte de abajo y terminaría la cola más aquí alta. La cola, cuando es una ceja bastante arqueada, la cola termina más alta que el inicio y no en la misma línea que el inicio, ¿ok? La colita terminaría por aquí. Y la parte superior, mira, haríamos aquí hasta el punto alto y giramos aquí en dirección al punto final. Eso sería una ceja más arqueada, ¿ok? Mira que vamos comparar que el inicio, vamos comparar aqui o início e a cola. Mira que a cola está terminando mais alta, ou pode ser mais aún. Hay gente que hace la ceja mais arqueada e sin forma, não? E la cola. Pero mira que já vamos salir de la forma de la clienta. Mira que aqui quanto sobra aqui de pelos, la parte de abajo. Aqui tendría que rellenar com pelos novos la parte superior, ¿vale? E a mim me gusta sempre manter a essência da clienta. Não são formas que me gusta hacer. Salir de lo que a clienta tem de natural, porque ele já tem uma ceja bonita, e hacer uma forma totalmente diferente. Já não me gusta. Ok? Mira aqui como está. Ela tem uma forma bonita. Mira que a cola está praticamente na mesma altura do início e vamos que melhorar esta forma solamente, manteniendo los pelos de la clienta. Aquí está el inicio. Vamos subir en dirección al punto alto, hacer una curvita aquí y preservando todos los pelitos de la clienta para que ella no sufra luego si depilamos esta parte, que estos pelos no vayan más, nunca más crecer. Ahí sí depilamos siempre, ¿no? Sabemos que luego los pelos no nacen más. Perfeito, agora já temos aqui, por exemplo, este seria o projeto ideal, preservando o pelo da clienta, certo? O início tem grosor, certo? E sempre temos máximo e mínimo que podemos utilizar como grosor. Qual seria o grosor aqui? O início, mais ou menos, me gusta trabalhar como 0,8 milímetros, que é quase 1 centímetro. Pode ser 0,8, pode ser um pouquinho menos, se a cliente quer mais fino, pode. Pode ser um pouquinho mais, como 0,9, pode, vale? 0,8, 0,7, pero aqui seria uma média para realizar pelo a pelo aqui dentro e ter espaço para trabalhar bem os pelitos curvados, ok? Essa seria a média, aquilo que me gusta utilizar sempre aqui, praticamente 0,8 milímetros. Eu sempre tomo as medidas com o paquímetro. E se aqui tem 0,8, a parte do ponto alto, que é um pouquinho mais fina, pode ser 1 milímetro menos que o início. Ok? Se aqui eu vou usar 0,8, aqui de grossor eu posso usar 0,7. Ok? 0,7. E a colita vai
cada vez más fina. Desde esta línea de abajo medimos con la línea superior cuánto tiene aquí de grosor, 0,7, y aquí también 0,8. Y siempre empezamos por la línea de abajo, tomamos la medida hasta la línea superior y de aquí hasta la línea superior, y de aquí voy a la dirección a finalizar la cola aquí donde está este puntito rojo, teniendo en cuenta que, mira, donde está mi inicio, voy a trazar una línea recta para que esta cola no pase del inicio, porque si no va a dejar la mirada triste. Teniendo en cuenta que esta línea, ¿vale? Yo voy a empezar a dibujar la parte inferior de la ceja de la clienta. Ahora, ¿qué sería inadecuado para esta clienta? Vamos a observar aquí. ¿Qué sería inadecuado? Si yo hiciera el inicio, aquí, ok, el inicio está bien, pero mira, tomando sin pensar en depilar y preservando todos los pelos que la clienta tiene y bajar la cola por aquí, ok. Y luego, también sin observar una armonía bonita, hacer aquí un grosor más ancho y aquí hacer esta curva por aquí y ya alargando más la ceja de la clienta y llegando con esta cola más gorda por aquí. Mira, que sería muy gorda la parte del punto alto y no se ve tan delicado, ¿cierto? Esta parte de aquí. Mira. Sería muy gordo por aquí. Y se ve una ceja más marcada, pesa un poquito más. Mira que ella tiene los labios delicados, ¿vale? Es un perfil de labios delicado. La nariz también es bastante delicada, los ojos son pequeños. Esto que hay que observar, y no puede ser una ceja de repente que llame toda la atención del rostro de la clienta, ¿ok? Esto sería inadecuado hacer un grosor así para este perfil de clienta. Ahora vamos a observar aquí otros perfiles. Vamos a observar aquí ahora este antes y después. Mira, aquí está correcto, ok, correcto. Está muy bonito. Se nota lo que yo comenté aquí, que el inicio está más ancho que el punto alto, ¿cierto? Y que también, mira, la cola está prácticamente en la misma altura que el inicio, no pasó tanto, ¿cierto? Y se ve una ceja muy bonita. Muy bonita. Y así es delicada. Mira que tiene forma. La parte de abajo sube, hace la curva y baja. La parte superior más ancha sube, hace la curva y baja. Esta es una forma delicada, natural. Mira que aquí ella tenía fallos, la parte de la cola. La parte del inicio también era un poquito menos poblada, tenía menos pelos. Y aquí, ¿qué hizo la profesional? La profesional aquí en este caso. Empezó con esta línea del proyecto por la parte de abajo. Mira, muy pegado donde se inicia los pelos de la clienta, ¿ok? La línea de abajo tiene que ser siempre recta, siempre recta. Aquí empezamos de donde empiezan los pelos de la clienta, una línea siempre recta y vamos subiendo en dirección al punto alto. Cuidado aquí, no hay que entrar y acompañar la ceja de la clienta, no. Esta línea para hacer el diseño tiene que ser siempre recta. Y mira que aquí ya tengo idea de dónde está la cola, si está en la misma altura que el inicio, está bien donde está terminando la cola. Y de aquí llegué en el punto alto, yo voy a curvar y bajar aquí donde está el punto final. Y ahora, que sería el momento de tomar la medida, si vamos a hacer 0,8 milímetros de esta línea hacia arriba, y de aquí tomamos medida, si aquí tiene de aquí 0,8, de este punto yo voy a 0,7, vamos a preservar el máximo el grosor de la clienta, solo no puede ser muy fina, que si no, no cabe pelo. Y mira cómo yo hago esta línea también recta, igual paralela a la línea de abajo. Y cuando yo llego aquí al punto alto, yo hago la curva y voy a encontrar ahora el punto final de abajo, mira. Y así quedó la forma de la ceja. Y es solo trabajar la parte interna haciendo pelitos por aquí, ¿ok? Muy fácil, muy fácil. ¿Qué
que hay que tener en cuenta el grosor que podemos trabajar máximo y mínimo en el inicio, máximo y mínimo en el punto alto, ¿ok? Y también tener en cuenta las medidas, cuánto que tiene de centímetro máximo y mínimo hasta el punto alto. El cuerpo siempre tiene que ser de 3 a 4, quiere decir que el punto alto, que es desde el inicio hasta el punto más alto, tiene de 3 a 4 centímetros. La cola siempre tiene 1,5 a 2 centímetros. La cola siempre es más fina, siempre es más pequeño también. Siempre más pequeño, mira, 1,5 a 2, que el cuerpo es siempre más grande, la proporción, ¿ok? Siempre más grande. Y así, si yo tomo la medida del punto alto, yo puedo poner como 2 centímetros más. Si yo he tomado la medida del punto alto, si tiene 3, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo usar 2 más en la cola y el total de la ceja de la clienta, total, si yo uso 3 con 2, tiene un total de 5 centímetros. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sería el punto alto ideal para que se vea en la clienta una ceja bonita, natural? Mira que aquí ella tiene el punto alto un poco más largo de donde está esta parte lateral de fuera de los ojos. Ideal sería en este caso tener en cuenta esta parte, ¿vale? O, porque aquí sería el mínimo que vamos a usar de punto alto para ella, o ir un poquito más, que llegaría, por ejemplo, a los 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros aquí de cuerpo. Solo que si yo uso, en este caso, vamos aquí a observar. Si yo fuera a tomar las medidas, si yo fuera a tomar una medida de punto alto aquí, ¿ok? Mira que sería una ceja con un cuerpo muy pequeño y una cola muy larga. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, sería algo que no sería tan adecuado, porque de aquí ya tendría que empezar a bajar aquí para hacer la cola. Mira, de aquí también. Y hacer la cola desde aquí. Todo esto sería cola. Si yo hago la cola los mismos centímetros que el cuerpo, si el cuerpo mide 3, por ejemplo, y la cola 3, sería dividir ao medio esta ceja de aquí. Voy a dividirla ao medio. Yo no puedo tener 50% de cuerpo y 50% de cola. Nunca puedo tener 3 y 3, ¿ok? Si yo tengo 3 de cuerpo, la cola tiene que tener 2, ¿ok? De cola. Nunca puede ser mitad y mitad, porque si no queda feo. Parece que es una ceja boomerang, como una ceja, vamos a ver aquí, que es una ceja boomerang. Yo nunca podría hacer una ceja boomerang en mi clienta. Mitad, como si fuera un boomerang. ¿Qué sería el ideal? Que el cuerpo sea aproximadamente 65% de las cejas de la clienta y que la cola sea 35%. Siempre, ¿ok? Más o menos, un poquito más o un poquito menos. Mira que la cola es más pequeña y el cuerpo es mucho más largo. Esto sería el ideal. Del punto del inicio hasta la cola, de mínimo 3 centímetros a 4, ¿ok? Y aquí más o menos 1,5 centímetros o 2 centímetros, ¿ok? Si yo tengo 3, puedo poner 1,5 más, 4,5, solo que no sería el adecuado. Mira, sería una ceja muy corta si yo uso 3 y 1,5. Si yo uso 3, yo tengo que usar 2 centímetros más. 3 y 2 de cola. ¿Por qué? Porque también hay un máximo y mínimo
del total de las cejas, ¿ok? El total. Una ceja nunca puede ser más pequeña que 5 centímetros total, nunca puede ser menos de 5 centímetros y nunca puede ser un máximo de 6. El total tiene que ser entre 5 y 6 aquí de largo, sería el ideal. Por eso que yo no puedo trabajar aquí con 3 de cuerpo y 1,5 de cola, porque senão tendría 4,5. 3 más 1,5 sería 4,5. Tengo que usar 3 y 2 centímetros de cola. 3 con 2, 5, ¿ok? O si no, yo puedo usar, no necesita ser exactamente 3, yo puedo usar un 3,5 de cuerpo. Si yo uso aquí que sea 3,5 desde el inicio hasta el punto alto, 3,5 con 1,5, 5. En este caso, podría ser 3,5 con 1,5. Teniendo en cuenta que de largo vamos a trabajar entre 5 a 6 centímetros, ¿ok? Aquí yo nunca puedo hacer 3 y 3. Esto sería el incorrecto, ¿ok? Nunca. Ahora, si trabajo entre 5 y 6, aquí yo puedo hacer 3 y aquí 2. O 3,5 y aquí 1,5, ¿ok? Siempre tiene que llegar la cuenta con el mínimo 5. O puedo hacer 3,4 y aquí 2, ¿cierto? Solo nunca puede dividir ao medio. Aquí sería una forma correcta. Ahora, ¿qué es más importante de todo eso? Es siempre observar la ceja de la clienta, y hay mucha gente que trabaja con el natural de la clienta. Lo que sería ideal de trabajar aquí, mira, observar el inicio de la ceja de la clienta, el inicio, cuánto vamos a dejar de grosor aquí, que el mínimo sería 0,5 para hacer un pelo a pelo y más o menos un promedio de 0,8 y un máximo 0,9, y siempre hacer aquí 1 milímetro menos del inicio, ¿vale? El grosor menos 1 o menos 2 milímetros, ¿vale? Que sería esta parte del punto alto. Si yo trabajo con 0,8, aquí yo voy a trabajar más o menos con 0,7. Ok, ahora vamos a ver donde mi clienta tiene ya el punto alto. Mira que aquí esta parte es la parte que donde sube el último pelo por aquí, y aquí es el punto alto natural, y aquí es donde termina la cola. Aquí voy a llegar con la colita. Si ella tiene el natural por aquí y aquí tiene aproximadamente 1,5, 2, yo voy a mantener su forma natural, ok, de largo. Aquí 1,5, 2 más o menos. Y luego voy a seguir lo que la clienta tiene, ¿cierto? Cuando mi clienta no tiene nada de pelos, que yo necesito observar aquí en el rostro de la clienta. Bueno, tiene, claro, 2 ojos, ¿cierto? Necesitan 2 cejas. Ahora tiene, claro, ella siempre tiene una mitad, una línea central que pasa por la mitad de todo el rostro, y que desde esta línea hacia un lado tiene que tener las cejas más o menos la misma medida, desde la línea a un lado y desde la línea a otro lado. Aquí está la línea central de la clienta y llamamos aquí de punto central. Bueno, desde este punto central a un lado está el inicio de la ceja, y desde este punto central a otro lado el otro inicio, que aquí tiene que tener la misma distancia que aquí, para que se vea una armonía. Y más o menos aquí, ¿cuánto usamos? Desde la línea central a cada lado, utilizamos más o menos 1 centímetro. Ok, perfecto. Si ya encontré la medida aquí sé que es el inicio. Ahora solo que, ¿y de la altura del ojo? ¿Cómo que voy a saber si es aquí la línea de abajo, si es un poquito más hacia arriba? O tomamos medida por aquí, o se pone el dedo mínimo
por aquí encima del ojo de la clienta y donde se encaje con la clienta con ojos cerrados, ¿vale? Tienes que encajar tu dedo mínimo aquí sobre el ojo de la clienta, ¿vale? Con ella con los ojos cerrados, aquí estará tu dedo. Y desde tu dedo hacia arriba, aquí sería la línea donde se inicia, ¿ok? Muy bien, este es un truco que hacemos cuando vamos a hacer un diseño. Si no, también podemos tomar medidas desde el lagrimal hacia arriba, tiene más o menos 1,5 centímetros, 1,5. Línea de abajo cuando aquí está, cuando iniciamos la altura 1,5 y esta línea siempre tiene que subir un poquito para hacer una forma arqueada hasta el punto alto. Y el punto alto, ¿dónde está? A mí me gusta tomar la medida aquí de lateral del ojo de la clienta, ¿vale? Aquí sería más o menos el punto alto, podemos ir un poquito más adelante. ¿Y dónde sería el final del ojo de la clienta? Mira, punto alto de un lado y tenemos que marcar el punto alto del otro. El final del ojo de la clienta sería salir con la línea aquí y el final de la ceja de la cola, donde está el final del ojo de la clienta. Trazamos aquí un límite. Aquí ya tenemos el diseño para comparar con las líneas trazadas en el rostro de la modelo. Mira que aquí está la línea central y que de esta línea a un lado tiene una misma distancia que al otro lado. Mira que el grosor del inicio es más ancho que el punto alto, que es el ideal. Y mira que aquí la cola está terminando donde termina el ojo de la clienta, cuando trazamos esta línea que sale del centro del rostro hasta el final del ojo. Aquí la cola tiene que terminar aquí. Y mira también que el punto alto, ¿vale? El punto alto también podemos tomar en cuenta desde el inicio hasta el punto alto cuánto mide, que si utilizamos la regla de medición, medimos desde esta línea que es el punto de inicio hasta la línea del punto alto, aquí, tiene que ser de 3 a 4 aquí, pero es muy probable que tenga 4, aquí porque se ve un cuerpo más largo y la colita más o menos 1,5 aquí, ¿ok? Y está muy bien, mira que está preservando el punto alto donde tiene la clienta, muy bonito. Y terminando prácticamente donde termina la colita de la clienta, solo se puede alargar un poquito más para acompañar el ojo, que se queda muy bonito aquí cuando encajamos bien las cejas, bien encajadas. A mí me gusta también tener una distancia entre una y la otra. Y esta distancia que a mí me gusta trabajar entre una y otra, que no me gusta trabajar muy distante, ¿vale? Para que no se vea una nariz muy ancha. Por aquí tenemos que trabajar con poca distancia. Aquí me gusta trabajar con mínimo 2 centímetros, ¿vale? Y un máximo de distancia como 2,6 más o menos. Pero cuanto más, aquí menos distancia dejamos, más delicado se ve todo el rostro de la clienta, más fino, más delicado. Ahora, si dejamos muy distante, aquí empezamos más o menos de aquí, se ve los ojos más grandes. Las cejas quedan muy pequeñas porque los ojos son grandes, no acompaña el ojo de la clienta. Y parece que se ve el ojo más grande, parece que se ve la nariz también más grande. Este es el resultado final de un diseño perfecto de cejas para la clienta. Muy bien, yo espero que te haya gustado el contenido que yo te enseñé aquí en la clase de hoy. Ahora coméntame aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Abajo de este vídeo. ¿Qué más te gustó de la clase de hoy? Si todavía tienes alguna duda sobre el diseño de cejas y qué otro contenido te gustaría ver aquí en el programa del microblading. Bueno, y déjame un me gusta si también te gustó de este vídeo de hoy, así el YouTube va a compartir este vídeo con más personas que también necesitan aprender a realizar una técnica de microblading de manera segura, ¿cierto? Bueno, nos vemos en el próximo programa. Fue un placer estar aquí contigo hoy.
Un beso en el corazón y hasta la próxima.